Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a los escuchas. Al contrario, Cristina, qué gusto de que estés con nosotros y para pedirte tu opinión respecto al decreto que se dio a conocer ayer por parte del presidente López Obrador, que hace a un lado, que deja ineficaz, deja el anterior decreto que se había dado en diciembre de 2020 relacionado con el glifosato y con el maíz transgénico. ¿Es un retroceso? ¿Es un avance? ¿Cuál es la lectura de esta postura en este decreto del presidente López Obrador, Cristina? Pues mira, Julio, con independencia de que la campaña Sin Maíz No Hay País haga conocer su proposición colectiva, porque comprenderás que un tema así requiere de mucho trabajo, de mucho análisis, de mucha reflexión, como tú lo has dicho, y entonces, bueno, lo que yo pueda comentar ahora será realmente mi punto de vista, por lo pronto, ¿no? Aunque hay muchas cosas que hemos compartido ya en el curso de ayer y hoy, y bueno, ya a lo largo de muchos días, porque hemos estado preocupados por el tema. Te diría que desde que se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? La campaña Sin Maíz No Hay País inicia justamente con el movimiento El Campo No Aguanta Más, y ya anunciábamos los problemas que se iban a presentar. Yo diría, para empezar, que lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a las presiones de Estados Unidos hacia México por haber tomado la decisión soberana de no permitir la importación de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos, muestra lo grave que puede ser este tipo de tratados de libre comercio. Justamente lo llevan en su nombre, lo que quieren dejar es a las empresas con las manos libres, ¿no? Y en un caso como el de Estados Unidos y México, enfrentan dos realidades respecto del maíz absolutamente irreconciliables. Para nosotros el maíz es el principal alimento, consumimos 300 millones de tortillas al día, los mexicanos, entonces este alimento es fundamental. En Estados Unidos el maíz es una mercancía, lo que llaman ellos una commodity. Para nosotros el maíz tiene una complejidad cultural detrás y simbólica importantísima. Somos hombres y mujeres de maíz. Está el maíz presente en todos los mitos fundacionales de las culturas mesoamericanas. Y hemos seguido de esta manera en el ciclo de la milpa, con todas las ceremonias, con todo lo que ocurre alrededor del ciclo de cultivo del maíz. Por lo tanto, no son realidades en absoluto comparables. Un tema fundamental, me parece, es el de la biodiversidad. México es centro de domesticación del maíz, pero también es centro de origen y diversidad. Tenemos miles de maíces en México, y cuando digo miles, no estoy exagerando en absoluto. Esto lo dicen muchos ingenieros agrónomos, biotecnólogos. En las milpas todos los días se están haciendo maíces nuevos, de acuerdo a las estrategias campesinas, por la posibilidad que tiene el maíz de polinizarse muy fácilmente. Entonces, hay que cuidar esa biodiversidad, lo dijo la Comisión Tripartita de Medio Ambiente para el entonces Telecán, que esta biodiversidad no solo le pertenecía a México, sino que le pertenecía al mundo entero, y que había que entonces apoyarse en el principio precautorio, tal como lo establece el protocolo de Cartagena, protocolo que México signó en 2000 y luego ratificó en 2002 y que está vigente a partir de 2003 y que han firmado 170 países del mundo, curiosamente no Estados Unidos, que es el defensor a ultranza de la biotecnología y de las semillas transgénicas, que lo que buscan es la privatización de las semillas que son el fundamento de la alimentación en el mundo. Sin estos antecedentes no se entiende, creo yo, el decreto, ¿no? Y todavía me quedan en el tintero cosas en las que me gustaría ahondar, pero vamos al decreto. Sí. El decreto de 2020 parte desde el primer momento
en la mención, dice, en los considerandos, dice que en relación con lo anterior, el principio de precaución procedente de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se encuentra contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, de los que México es parte. Asimismo, que los tribunales nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que las autoridades observen dicho principio para prevenir daños graves o irreversibles. ¿A qué peligro se refieren? A que los maíces amarillos, en el caso del maíz concreto, contaminen todas las variedades de maíces mexicanos nativos, que entre otras cosas, y esto es muy importante señalarlo para el mundo entero, son un abanico de posibilidades frente al cambio climático que ya están usando los campesinos y las campesinas mexicanas en las condiciones actuales. Entonces, el principio precautorio tendría que guiar, desde mi punto de vista, también el nuevo decreto. Sin embargo, en este nuevo decreto no se menciona el protocolo de Cartagena. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque la presión de Estados Unidos ha ido en la dirección de más bien referirse al tema de la evidencia científica respecto de los daños a la salud que pueda causar el maíz transgénico. Se han presentado expedientes completos, CONACYT ha integrado un expediente muy amplio mostrando los daños a la salud del glifosato que acompaña al maíz transgénico. Y ninguna evidencia parece bastar. Siguen hablando como si, por ejemplo, la Agencia Internacional de Cáncer, situada en Estados Unidos, no hubiera ya dicho que el glifosato es probablemente cancerígeno. Claro. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde nos van a querer llegar? ¿Cuándo sí se van a convencer? Ahora, Cristina, el decreto de diciembre de 2020 parecía muy avanzado y muy defensor de estos principios. Estados Unidos dio de plazo hoy para que México definiera los conceptos científicos a partir de los cuales establecía prohibiciones al glifosato y al maíz transgénico. Lo que el decreto que ayer se dio a conocer es un retroceso respecto al decreto de 2020, pregunto, y si fuera así, ¿cuáles son los peligros concretos que implica? Mira, yo te diría que tiene sus pros y tiene sus contras. Hay algunos temas, digamos, más que se precisan más, pero sí deja cierto, y bueno, y además muestra los avances que ha habido de 2020 para acá. Por ejemplo, se ha reducido el 50% el uso de glifosato por parte de la Administración Federal. No es poca cosa decir eso, ¿no? Se ha avanzado también desde CONACYT en la investigación de alternativas al glifosato y ya se cuenta con una amplia posibilidad de sustitutos, cosa que también me parece que es interesante. Pero lo que bueno, a mí me preocuparía mucho, desde luego también sigue protegiendo del uso del maíz amarillo transgénico o del maíz transgénico en general, porque hay maíz blanco transgénico, hay que decirlo, para el uso del sector masa y tortilla, ¿no? Sin embargo, queda abierta la puerta para el uso de maíz transgénico en, digamos, alimentos que lo contengan, que no necesariamente sean subproductos de ese maíz, como son los jarabes y almidones. Eso, digo, hay que vigilarlo, aunque en este decreto, y esto es importante recalcarlo, sí se habla de que habrá un trabajo para que paulatinamente el maíz amarillo, el maíz transgénico deje de estar presente en la cadena alimenticia a través del forraje, por ejemplo,
que este ha Oye, sido un... Cristina, y en esa puerta que abren, dicen, bueno, solo queda para uso industrial de alimentos humanos. Es decir, sí se va a permitir la importación de maíz transgénico para alimento de animales y para procesos industriales de alimentación humana. Siendo México como es, ¿quién va a garantizar que ese mismo maíz transgénico no se pueda utilizar para consumo humano? Mira, este es un punto muy importante que tocas, Julio, y que para mí resulta el más preocupante del nuevo decreto. En el artículo 7 dice, en tanto se logra la sustitución referida en el párrafo que antecede, o sea, la sustitución al maíz genéticamente modificado, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS, podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana y, ojo, siendo responsabilidad de quien lo utilice en México que no tenga el destino previsto Sí. en la fracción 3 del artículo 2. Esto es el que se refiere al sector masa tortilla. Esto es particularmente preocupante, o sea, ¿cómo dejas en manos de las empresas esto? ¿Y dónde están contempladas o tomadas en cuenta o planteadas las sanciones que habría? ¿Y dónde están también, digamos, los controles reales? El asunto es que actualmente en las tortillas industrializadas se han encontrado de diversas investigaciones trazas de maíz transgénico y de glifosato. Entonces, pareciera que grandes monopolios de las harinas industriales para hacer tortillas se están saltando todas las reglas y están utilizando este maíz transgénico, Claro. ¿no? Y esto es sumamente grave porque lo que muestra es, entre otras cosas, que no está habiendo los controles gubernamentales suficientes para saber qué está pasando con la cadena masa tortilla en México, ¿no? Es Sí, decir, se necesita una vigilancia. Cuando tú estás planteando esto en el decreto, la sí, vigilancia tiene que ser fundamental. Y yo sí, no la veo, pues, ¿no? Esto me preocupa grandemente. claro, Me preocupa sí. grandemente, digamos, todo el asunto de la cadena masa tortilla. Si este es el principal alimento de las mexicanas y los mexicanos, tendría que estar muy cuidado por el gobierno y tendría que ser la tortilla de mejor calidad la que estuviera llegando a nuestras mesas. Claro, Sí, porque claro, además lo puedes lograr sí, con poco más del 1% del Producto Interno Bruto, claro. garantizar una excelente tortilla para todos y todas. Sí, Cristina, porque una de las cosas que estamos viendo son justamente todos estos detalles. Cristina, ojalá tengamos oportunidad en una próxima entrevista de ir entrando más en los detalles de todo esto, que hoy afortunadamente nos ayudas a tener una visión más clara de lo que significa este decreto y vayamos avanzando, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en ir detallando y tener los puntos finos de todo este proceso, Cristina. Sí, desde luego será muy importante, Julio. Yo te agradezco el tiempo. Sé que estás contra el reloj. Ya hablabas ayer de hacer un segundo piso. Pues sí, creo Ajá. que sí vas a tener que. Pero sí quisiera de verdad señalar que la presencia de maíz transgénico en México es grave y estas importaciones masivas que subieron exponencialmente desde 1993 para acá, más de 300% más de importaciones ponen en grave riesgo la biodiversidad de los maíces mexicanos. Y esto no puede obviarse, Sí. ¿sí? Porque por accidente o por lo que sea, el asunto es que ya aquí se ha demostrado que ha habido en las milpas Ujú, contaminación transgénica en Oaxaca, ujú, ¿no? ujú. Y que Sí, fue claro, por maíz que importó Diconsa y que era transgénico. claro, sí, Entonces, de veras, mucho ojo y desde luego, pues vuelve a quedar en manos de la sociedad civil, de los comunicadores como tú, etcétera, esta seriosísima responsabilidad de seguir cuidando para México, para el mundo,
la biodiversidad de los maíces mexicanos. La campaña de Maíz País, por lo pronto, se compromete a ello. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias como siempre y seguiremos atentos a este tema, Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.